Buenas tardes. En nombre de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado y del Círculo de Estudios Pramarenses, les agradezco su presencia hoy aquí, esta tarde, en este acto que va a servir para presentar las quintas jornadas de estudios locales y también para presentar, como bien podéis ver, el tercer número de la revista Grado, Grau, Villa y Alfoz, las actas de las jornadas de estudios locales. Tanto este libro, esta revista, como este acto y estas jornadas son fruto de la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grau a través del Museo Etnográfico y también el colectivo ciudadano del Círculo de Estudios Pramarenses, un grupo de ciudadanos de aquí del Concejo de Grau interesados en la historia y los temas locales y que organizan, como comentábamos, desde hace 5 años ya estas jornadas y otra serie de iniciativas con el objetivo de poner en valor la historia, el patrimonio y los recursos del concejo. Hay que decir que esta publicación también cuenta con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias a través de una línea de subvenciones a museos de la Consejería de Cultura y ahora de Deportes del Principado. Intervengo en representación del Ayuntamiento como coordinador de Cultura y también como miembro del Círculo de Estudios Pramarenses y me acompañan en la mesa en este acto de presentación la concejala de Cultura, María Victoria Fernández, y los 3 autores de los artículos que se publican este año en las actas, en la revista Grado, Grau, Villa y Alfoz. A mi izquierda, Abel González Fernández, que es licenciado en Historia de la Universidad de Oviedo, es moscón, es nacido en Grau en el año 87, tiene los insultantes años nada más de 24, que luego ya a uno le empieza a ofender, y es autor de un interesantísimo artículo, como él luego nos comentará un poco, sobre la sociedad moscona, como era el Grau en la época de la llegada de los franceses en 1811 y 1812. También, más a la izquierda, Patricia Argüelles. Patricia Argüelles, quizá muchos de vosotros lo suene también, porque el año pasado fue la protagonista de una charla que se recoge en las actas sobre el antiguo camino romano, la vía de Lupus Asturum a Lupus Augusti. Patricia es arqueóloga, está actualmente trabajando en su tesis y acaba de publicar hace unos meses precisamente ese artículo, ese libro sobre la vía de comunicación de época romana entre Lupus Asturum y Lupus Augusti, un extracto de la cual pues, se publican estas actas, porque como ella nos contaba el año pasado, gran parte, la zona de la Riera Sierra es la que conserva más vestigios, más restos de esta calzada romana. Hay que decir que este libro, este estudio, recibió el 12º Premio Rosario Acuña de Investigación Histórica. Y ya, finalmente, y no menos importante, José Luis Argüelles, que es veterinario, pero es historiador vocacional y nos presenta un extraordinario artículo sobre un militar que murió en Grau a principios del siglo 1911. Murió en Tetuán en 1913. Y que, era muy conocido en la villa, tuvo mucha repercusión este fallecimiento, incluso había una placa recordando este fallecimiento y el artículo se centra un poco en la biografía de este moscón que tuvo su importancia en la época, incluso la regenta María Cristina cuando estuvo aquí visitó el monumento, la infanta. Bueno, también agradezco a José Luis su asistencia aquí también y le agradezco ello y también la colaboración que está teniendo con el Ayuntamiento de Grado, restaurando la piedra que se salvó de la riada del 21 del chalet de Tumbayobos, que va a ser una de las actividades que se van a celebrar también durante estas jornadas, la inauguración del monumento a la riada del 21, que se va a hacer, me acabo de enterar un poco por sorpresa que ya está medio puesta, pero que se va a inaugurar durante estas jornadas. Voy a comentaros un poco rápidamente el programa de actividades que ya tenemos cerrado para estas jornadas. Es un programa abierto en el sentido de que
Tenemos varias charlas ya apalabradas, pero sin cerrar la fecha. Las que sí ya son definitivas son las siguientes. El viernes 10 de febrero, en este mismo horario y en este mismo sitio, tendremos una conferencia de José Luis Fernández Faure sobre el cementerio de Grado, sobre la importancia arquitectónica de distintos mausoleos del cementerio de Grado, como el de Concha Eres, en fin. Va a ser a las 7:30, como digo, el viernes día 10 de febrero. El viernes 17 de febrero, a la misma hora, en el mismo sitio, Beatriz Canitró Sánchez nos va a ofrecer una conferencia titulada El Santuario del Fresno. También ella es licenciada en Historia del Arte, entonces es una charla centrada en los valores y las características arquitectónicas y artísticas de nuestro querido Santuario del Fresno. El viernes 2 de marzo tenemos una conferencia a cargo de Bernardo Canga y Carmen Piñán sobre caminos antiguos del concejo de Grao. Bernardo Canga y Carmen Piñán son muy conocidos, tienen una profusa bibliografía sobre temas de sendas, de rutas y de naturaleza asturiana y colaboran habitualmente con el periódico El Comercio y otros diarios y otras publicaciones sobre estos temas de naturaleza, de rutas y de senderismo. También, ya acabamos de medio cerrar con Patricia otra charla sobre, porque ella está haciendo la tesis sobre los caminos históricos en Asturias, entonces va a centrar o va a ofrecernos una charla probablemente en el mes de marzo sobre el camino más emblemático junto al de Santiago de Grao, que es el Camino Real de la Mesa. Y tenemos alguna otra actividad más. La más importante va a ser también una novedad de este año, que va a ser la presentación de una publicación denominada Guías Etnográficas del Concejo de Grao. Va a ser un díptico, un folleto que pretendemos desde el Ayuntamiento de Grao publicar uno al año, centrándonos en distintos aspectos del patrimonio etnográfico del concejo. Este primer número está dedicado a la decoración de los hórreos y panelas del Concejo de Grao y también cuenta con subvención del Principado de Asturias. Se presentará en breve. Y también importante este año, lo apunté un poco antes, la inauguración de ese monumento a la riada del 21, con una piedra recuperada gracias a la iniciativa de otro miembro del Círculo de Estudios Permanentes, como fue Emilio Argüelles. Hay muchos Argüelles, pero no son parientes entre ellos. Aquí no hay tráfico de influencia. Es casualidad. Y bueno, que como comentaba antes, está José Luis restaurándola, limpiándola y acondicionándola para que pueda exponerse al aire libre, que pueda estar a la intemperie sin problemas de que se deteriore. También Marcos, aquí presente, está llevando a cabo un poco la obra civil y el proyecto que está quedando muy bonito y que en su día yo os invito a que vengáis a la presentación porque merece la pena y es una cosa que gracias a las gestiones del Ayuntamiento pues no le va a costar dinero prácticamente al Ayuntamiento, porque se hace en colaboración con la Confederación Hidrográfica. Y cedo ya la palabra a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Grao, María Victoria Fernández. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación de las quintas jornadas de estudios locales que organiza conjuntamente el Círculo de Estudios Pramarenses y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado a través del Museo Etnográfico. Unas jornadas que cuentan además con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte del Principado de Asturias. Reitero las gracias a todos por vuestra asistencia, especialmente a Patricia Argüelles, a José Luis Argüelles y a Abel González, los tres autores de los artículos incluidos en el número 3 de la revista Grado, Grao, Día y Alfoz, que también hoy presentamos. Para el Ayuntamiento de Grado y para la Concejalía de Cultura que represento, estas jornadas de estudios locales que hoy inauguramos suponen una iniciativa tremendamente importante y que afortunadamente ya se han consolidado cuando llegamos a su quinta edición. Desde la Concejalía de Cultura creemos que resulta prioritario trabajar en la identidad cultural de Grado, en nuestra memoria colectiva como pueblo. Estas jornadas, con sus conferencias y sus publicaciones derivadas, son uno de los pilares sobre los que apuntará este objetivo de la puesta en valor, la investigación, la difusión, la promoción y el fomento de las diferentes expresiones del patrimonio histórico y la cultura local.
Pero estas jornadas son importantes también por la participación e implicación ciudadana a través del Círculo de Estudios Pramarenses, un colectivo de personas de grado sensibilizadas por la historia y los temas locales. Precisamente, dos de los ponentes de este año, Beatriz Canitró y José Luis Fernández Faure, son miembros de este colectivo. Como ya mencionó Gustavo, las jornadas de este año se van a desarrollar durante el primer trimestre del año, con un mínimo de 2 conferencias los viernes a las 19:30. Invito a todos los asistentes que hoy estáis aquí a que acudan a estas charlas y que nos ayuden a difundir estas actividades recomendándolas a familiares y amigos. La cercanía de los temas, todos centrados en aspectos de la historia, el arte o el patrimonio natural de nuestro concejo, aún seguro que serán de agrado para todos los moscones. Pero además de las charlas, las jornadas de este año incluyen otras actividades e iniciativas a valorar y a destacar, como son la edición de 2 nuevas publicaciones, como son la revista anual de historia y temas locales, la Guía y Amor, y la novedad de las guías etnográficas del concejo. Desde la concejalía creemos que es fundamental la difusión de todos estos estudios y trabajos sobre grado. Por ello, apostamos por editar estas y otras publicaciones y también por patrocinar y colaborar con otras editoriales e instituciones. La puesta en valor de nuestra historia también ha estado muy presente a la hora de abordar el proyecto del Monumento de la Riada del año 21. La aportación económica de la Confederación Hidrográfica y el trabajo altruista de José Luis Argüelles han permitido que podamos ejecutar esta obra con un coste mínimo para el Ayuntamiento. Aprovecho la presencia de José Luis Argüelles hoy aquí para agradecerle públicamente su esmerado trabajo de limpieza y acondicionamiento de la piedra del chalet de Tumbayoros, y que será el núcleo fundamental del mencionado monumento. Finalizo mi intervención reiterando mi gratitud al Círculo de Estudios Pramarenses y a los 3 autores de la revista, Patricia, José Luis y Abel, por su asistencia y su colaboración desinteresada con la revista. Muchas gracias. Y ahora van a tomar la palabra los protagonistas de la revista y de este acto, que son los autores de los artículos. Destacar que este número 3 está diseñado como números anteriores por otro moscón, Andrés Alonso Moutas, y que el cartel, ya lo veréis cuando repartamos la revista, que representa el Santuario del Fresno, es obra de otro artista local, José Luis Rodríguez Tamago. Es un cartel que también nos sirve de portada y de contraportada de la revista y de portada o de motivo que vamos a utilizar para los distintos carteles anunciadores de las jornadas. Va a tomar en primer lugar la palabra Abel González Fernández, el autor del primero de los artículos titulado Concejo y Villa de Grado en el contexto de la Guerra de la Independencia, la nueva realidad tras la evacuación francesa 1811-1812. Cedo la palabra a Abel. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Como imagino que la mayoría de los presentes estarán interesados en la lectura del artículo y de la revista en general, no voy a entrar en demasiados detalles para no estropearles la lectura y voy a hablar de otros aspectos paralelos, como es las razones que me han llevado a escribir sobre esta temática. ¿Por qué he decidido escribir sobre Grado en la guerra de independencia? Considero que el protagonismo de Grado dentro del ámbito asturiano durante la guerra de independencia fue fundamental por muchos aspectos que explicamos en la revista, pero sobre todo destaca el aspecto geográfico. Otras causas que me han llevado a escribir sobre este tema es el gran espacio que existe para estudiar esta temática. Me explico. Hay que tener en cuenta que solo existe una publicación centrada en el concejo de Grado en el ámbito de la guerra de independencia, que es Grado y su concejo, de Álvaro Fernández de Miranda, escrita en 1907, nada más y nada menos que hace 105 años. Si tenemos en cuenta lo mucho que ha avanzado la historia como disciplina durante el siglo XX y que la vida media de un artículo o una publicación de historia en términos de actualidad son 20 años, en el caso de Grado llevamos un importante retraso. También creí que el contexto actual es el propicio para escribir sobre estos aspectos, dado que nos encontramos en el bicentenario de la Guerra de Independencia, que recordemos tuvo lugar entre 1808 y 1814,
y el próximo 19 de marzo se cumplirán 200 años de la publicación de la Constitución de 1812. Parece ser que esta temática está adquiriendo un cierto interés por parte de la sociedad. Como hemos podido comprobar el pasado mes de octubre de 2010, en los actos celebrados en el Paseo del Río, que consistieron en la representación del enfrentamiento de Peñaflor y tuvieron una importante asistencia de público. Respecto a las fuentes que hemos empleado, han sido de dos tipos: bibliográficas, esto es publicaciones, libros, artículos, sobre todo de ámbito general, centrados en Asturias, y archivísticas. He recurrido a los archivos municipales de Grado y Oviedo y también al archivo histórico de Asturias. Sobre el archivo de Grado poco se puede decir. Como imagino que la mayoría de ustedes sabrán, lo que se conserva es muy escaso y solamente hemos podido recurrir a las actas del Ayuntamiento de 1811 y 1812, que al menos son importantes en su contenido y nos han permitido muy bien fijar los aspectos cronológicos y los sucesos que tuvieron lugar. También es importante la documentación conservada en el Archivo Histórico de Asturias, sobre todo la correspondencia llegada de vecinos de Grado durante la Guerra de Independencia a la Junta del Principado, normalmente protestando por injusticias, exigiendo pagos, pero que nos permiten acercarnos a la vida, a cómo se vivía en Grado y la situación de sus habitantes en momentos que estábamos en el contexto de una guerra. Respecto a los objetivos que me he fijado, sobre todo ha sido analizar los sucesos que tuvieron lugar en Grado, repito, en los años 1811 y 1812, pero de un modo general, intentando analizar las iniciativas del Ayuntamiento, la situación de la vida, los aspectos de la economía. Respecto a la estructura del artículo, cabe señalar que aunque es un texto centrado en 1811 y 1812, se ha introducido un apartado inicial en el que narramos los sucesos que tuvieron lugar desde 1809, desde la primera invasión del mariscal Ney a partir del mes de mayo. En realidad, donde cobra cuerpo el artículo, la parte central, se puede decir, es a partir de junio de 1812. El 14 de junio, las tropas francesas abandonaron Asturias definitivamente y a partir de entonces las autoridades locales comienzan a intentar reorganizarse. Es sobre todo a partir de agosto de 1812, mes en el que se celebran la publicación de la Constitución en Grado, cuando inicia su camino el Ayuntamiento Constitucional, que, como algunos sabrán, duró hasta 1814 con el retorno de Fernando VII. Sobre el artículo poco más se puede añadir, yo creo, y bueno, dado que la naturaleza de un artículo está limitado por páginas y por un límite de páginas concreto y no puedes abordar todos los aspectos que se mencionan, y suponiendo que no todos los presentes tienen que estar familiarizados con la Guerra de Independencia, me gustaría aportar algunos datos, aunque solo fuera esquemáticamente, de un modo como para andar por casa, sobre cómo fue el inicio de la Guerra de Independencia. El inicio de la Guerra de Independencia se basó en varios errores que cometieron las autoridades españolas, sobre todo los Borbones. El primer error fue el Tratado de Fontainebleau de 1807, que supuso una alianza entre España y Francia para invadir Portugal. Las tropas francesas cruzaron por territorio español y, una vez ocupado Portugal, continuaron llegando tropas francesas a territorio español, de modo que en marzo de 1808 había 70.000 soldados franceses ocupando enclaves estratégicos del territorio español. Ese fue el primer error. El segundo fue el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez que tuvo lugar ese mismo mes de marzo, estuvo organizado por la camarilla del príncipe Fernando, para derribar del poder a Godoy, valido de su padre. Consiguió derribar a Godoy, pero también provocó la abdicación de Carlos IV. Tras su abdicación, Carlos IV trató de retractarse, pero su hijo ya no estaba por la labor de devolverle la corona, y Carlos IV tuvo una idea
puede que le pareciese genial, pero fue muy equivocada, de recurrir a Napoleón para que arbitrara entre él y su hijo. De modo que Napoleón reunió a toda la familia real en Bayona, despojó a Fernando de la corona, se la entregó a Carlos IV, y Carlos IV, sorprendentemente, renunciando a la soberanía nacional, entregó la corona a Napoleón, y este, por último, a su hermano José I, más conocido en España como Pepe Botella. En definitiva, esta situación dramática y yo diría que incluso tragicómica no se vivió en España en esta medida. Cierto es que Fernando, antes de partir a Bayona, dejó una junta de gobierno para asumir la soberanía, pero esa junta lo primero que hizo fue aceptar lo que sucedió en Bayona y aceptar la presencia de Murat, el general francés, en Madrid. Y el caso es que el pueblo no actuó así. El día 2 de mayo, poco antes de las abdicaciones, el pueblo de Madrid se levantó contra la presencia francesa cuando trataban de sacar a los últimos miembros de la familia real de Palacio. La brutal represión que tuvo lugar por parte de las tropas francesas no fue detenida por la Junta, pero el 2 de mayo fue importante en la medida que supuso la reacción de un pueblo, que era el español, y el de la soberanía popular, que verdaderamente se expresó a través del pueblo. Este hecho corrió como la pólvora por el resto de España, y esto nos remonta a Asturias el día 9 de mayo, una semana después. Ese día llegó al correo de Madrid, Asturias, y en Oviedo los habitantes pudieron saber lo que había sucedido en Madrid. Con ese correo también llegaban órdenes de la Junta de acatar el bando establecido por Murat, el general francés, para el orden. Sin embargo, la Junta General del Principado decidió reunirse y renegar de cualquier orden que llegase de Madrid hasta que Fernando fuese vuelto al trono. El caso es que para el 25 de mayo la Junta se creó como suprema, se autodenominó soberana, declaró la guerra a Francia y envió embajadores a Inglaterra para pedir ayuda militar. Así pasó un año, el de 1808, con la Junta del Principado preparándose para una invasión francesa, y hasta mayo de 1809, cuando llegó el Marqués de la Romana a Asturias y disolvió la Junta por la fuerza. De la Romana trató de crear una nueva Junta, pero esta no llegó a operar porque 2 semanas después, el día 18, el mariscal Ney comenzaba la primera invasión del territorio asturiano. Y de la Romana tuvo que huir junto a su Junta. Aquí es justo donde comienza el artículo que se les va a distribuir en unos momentos, y nada más. Espero que les guste. Pues muchas gracias a Abel por esta capacidad de síntesis y por presentarnos su exposición. Cedemos ahora la palabra a Patricia Argüelles Álvarez, que nos ha escrito el artículo titulado El antiguo camino de Lugo de Llanera a Cornellana, la vía romana de Lucus Asturum a Lucus Augusti. Cedo la palabra gustoso a Patricia. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Estamos presentando esta revista. La idea es darles una idea general un poco de lo que contiene cada artículo, y en concreto mi artículo, pues como bien acaba de presentar Gustavo, es un artículo sobre arqueología. Es una calzada romana que nacería en Lugo de Llanera, el antiguo Lucus Asturum, en época romana, y nos llevaría hasta Lugo, en Galicia, que sería el Lucus Augusti, y a través de ese trazado pues pasa por Grao. Y concretamente, como bien apuntaba anteriormente, es en este territorio, por así decirlo, alrededores de Grao, donde se concentra la parte más importante de restos arqueológicos que se encuentran in situ, que digamos están más o menos visibles. Como también apuntaba Abel, pues la idea de este estudio fue el poder rescatar no solo estas, sino más calzadas romanas que también estoy estudiando, porque bueno, han quedado un poco en el olvido. La de la Mesa es más conocida, la de la Carisa, pero en Asturias tenemos una buena red de comunicación entregada por los romanos que bueno, pues carece de un estudio en profundidad.
Cierto es que hay muchos estudios más tipo de montaña, de senderismo, algo más históricos, como puede ser el libro que van a presentar aquí Bernardo Panga y Carmen Piñán, que es sobre caminería y citan caminos antiguos, pero en el caso de mis estudios pues son las vías arqueológicas estrictamente, un punto de vista arqueológico y por supuesto en su contexto histórico. Entonces, respecto a esta vía, pues como digo, era conocida como la Vía del Oro porque el principal fin era un fin comercial. Los romanos, cuando invaden Asturias, sabemos que es una de las últimas zonas por ser conquistada, éramos unos bárbaros, unos atrasados, no había nada interesante aquí, hasta que se dieron cuenta que, bueno, que toda la zona del occidente asturiano era una zona muy rica en minería, y sobre todo en minería aurífera. Los romanos dieron un filón muy importante para el comercio y explotaron un sinfín de minas en todo el occidente asturiano. Podemos, de hecho, visitar muchas: Peñaforada, Montefurao, Navelgas, y todas estas minas pues necesitaban un medio de comunicación para, una vez explotado este mineral, que se pudieran distribuir a otras partes del imperio, y se crea esta calzada. Esta calzada en algunas partes de la ruta tiene empedrado, en otras simplemente es algo más modesta, es digamos una pista, como lo llamamos hoy día. Y pues el fin era, existen algunos ramales también, hay uno hacia Navelgas, hay otro hacia Verducedo, a Boscantigo, y sería pues poder sacar esos materiales y que llegaran a la costa para pues redistribuirlos y comerciar con ellos al resto del imperio, de lo que era el imperio romano. En lo que concierne más en el entorno de Grao, pues yo les animo a que lean el artículo porque creo que van a descubrir muchas partes, sitios que son muy familiares para ustedes y que posiblemente incluso han pasado por la zona y nunca pues, se habían percatado, a lo mejor que existía ese empedrado por allí, ¿no? Que donde pisan es una calzada romana, ¿no? Por citarles algún punto, pues está en Balduno, que lo tenemos aquí muy cerca, saben que hay unas termas romanas, y de esas termas romanas de Balduno hacia Paladín, que están muy cerca, toda esta carretera, que hoy día desgraciadamente está asfaltada, por ambos márgenes de la calzada, tanto de izquierda y derecha, se conservan las losas del antiguo empedrado original, tal cual, vamos, sin ningún tipo de, digamos, de tocado por la mano del hombre moderno, ¿no? También en la zona del Premoño, en parte de la calzada, en el Molín de Pumeda. Ahora mismo es una pista asfaltada 100% contemporánea, pero toda la zona del canal por donde se mueve el agua del molino son todas las losas que estarían en el camino y que se quitaron para recientemente hacer ese canal. El puente de la Carril, no sé si le suena, el puente de Peñaflor, por supuesto, sé que sí, pero unos metros antes tenemos el puente de la Carril, del cual solo se conserva, digamos, la base, pero esa base se conserva con mortero originario de época romana. Posiblemente existió con cierta seguridad ese puente romano que se perdió con el paso del tiempo y ahora se desplazó unos metros más hacia adelante y es el que hoy día tenemos en Peñaflor, que es una construcción del siglo XII. Posiblemente hasta el siglo XII existió ese otro puente romano como de unos metros de distancia. Entonces, bueno, hay muchos más tramos y también se relacionan con con todas las zonas arqueológicas que hay que se han encontrado también en el entorno. En Nania también hay restos arqueológicos. Hablamos mucho de Mures de Doriga, que está un poco más hacia el oeste, ya llegando a Cornellana, que sería el tramo en el que se redacta en esta revista. Y bueno, pues animarles a que lo lean porque, como les digo, les va a agradar el conocer pues estos pueblos, ¿no?, que son tan familiares para nosotros. Y también, bueno, pues comentar que en el caso de la arqueología asturiana hay muchos yacimientos, tenemos una arqueología muy rica. El problema, lo mismo que me sucedió a mí a la hora de estudiarlo, es que nadie, pues, digamos, pierde el tiempo, por así decirlo, ¿no?, en poder rescatar todos estos restos que están en muy mal estado, desgraciadamente, que muchos de ellos ni se intenta, pues, por lo menos conservar documentalmente. Y, por ejemplo, es el caso de la zona de Premoño, cuando se hablaba con los lugareños en las prospecciones, nos comentaban que 3 o 4 años atrás, o sea, hace 2 días, que esa calzada que se veía como decían ellos, con los adoquines, o sea, la piedra original romana, y que habían echado una capa entera de cemento para que los coches pues, de esa zona no se resintieran, ¿no?, y pudieran
circular tranquilamente. Bueno, pues eso es un poco la idea que se plantea en este artículo, y también indicar respecto a Grau, que bueno, sabemos que es un pueblo, una ciudad medieval del siglo XIII, pero en todo el entorno hay grandes restos arqueológicos del periodo romano, y fue un punto muy importante porque fue un punto, un cruce de caminos. Por lo tanto, para elegir este punto como cruce de caminos tuvo que ser muy transitado, porque justamente aquí es donde confluía la vía de la Mesa, que sabemos que venía del eje sur-norte, de la zona de Torrestío, por Grau ya se dirigía al norte hacia la zona de Gijón, y luego, como mencionamos en este trabajo, la otra vía que iría de Lugo de Llanera hacia el occidente a Lugo en Galicia, y justamente era Grau donde cruzaba. Así pues, nada, espero que les agrade la lectura, y muchas gracias. Y el tercero de los artículos es obra de José Luis Argüelles García y versa sobre Rafael Díaz Mendívil entre dos siglos. José Luis Argüelles, como os comentaba antes, es veterinario, bueno, estudiante de historia, pero es descendiente de moscones, que es algo también a poner en el currículum, ¿no? Por supuesto. Y no sé de qué nos va a hablar ahora, un poco en torno al artículo y tal, pero yo, si no lo vas a hacer, te insto, ya que hay aquí autoridades municipales, a pedir que se recupere, ya que está en el archivo histórico, la piedra, lo veréis en una foto preciosa en el artículo, en homenaje a Rafael Díaz Mendívil, que estaba en su casa, ¿no?, familiar, y que ahora está en el archivo histórico. No sé si tienes intención de comentar algo, pero bueno. Sí, por supuesto. Hombre, esa me has quitado la idea, ¿no? Esa es una de las razones por que se ha escrito ese artículo. Casualidades, circunstancias, bueno, el origen ha nacido por culpa de tres personas. Una persona muy próxima, descendiente de Rafael Mendívil, José Luis Faure, que anda por ahí, que también tiene cierta culpa de que esté este artículo escrito, y Gustavo, que fue el que me animó. Y un poco la idea de realmente escribir el texto es recuperar un poco ese patrimonio que tenemos en Grau, ¿no?, que está ahí depositado en el archivo municipal, que está arrinconado y que, bueno, no es que sea una lápida romana, pero tiene su interés, ¿no? Y todo lo que sea recuperable y que no esté abandonado ni que se deteriore, pues siempre es bien recibido, ¿no? Después de esta introducción, ¿quién era Rafael Díaz Mendívil? Supongo que los que sois de Grau, el apellido Mendívil os sonará familiar, ¿no? Rafael Mendívil era uno de los 13 hijos que tenía la familia, y que muchos moscones, pues en el siglo XIX se fue a Cuba. Y le tocó la suerte, pues, de la guerra de independencia cubana. Se alistó como soldado voluntario en 1896, en plena guerra, y por méritos de guerra fue ascendiendo. Un hecho de armas muy importante, yo creo que hasta, qué curioso, fue un hallazgo en contarlo, fue uno de los que participó en la muerte de Antonio Maceo. Antonio Maceo es un poco el símbolo del independentismo cubano. De hecho, su muerte es fiesta nacional en Cuba. El 7 de diciembre es fiesta nacional en Cuba, y Rafael Díaz Mendívil estuvo ahí en ese combate, con uno de los 24 que mató Maceo. No sé quién disparó, pero él estuvo ahí. Y gracias a eso, pues se ascendió a teniente. Después de la guerra de Cuba, se repatrió, imagino que como muchos soldados, pues muertos de hambre, en malas condiciones. Se murió mucha gente en el traslado, muchísima gente se tiró al mar. Hay miles de personas, miles de españoles, se murió más gente de enfermedades, de hambre, que por la propia guerra. Hay unos 2.000 muertos en combate y 50.000 muertos por culpa de enfermedades tropicales y malnutrición, con unas condiciones terribles. Hay que pensar que el reclutamiento en aquel momento, pues, era, pues, el que no pagaba 1.500 pesetas de aquel momento, pues se iba al mili, y era la mili, pues, en unas condiciones lamentables. Pues después de la guerra, pues se vino a Grau, ahí se casó con una descendiente de migrantes también, de Tomás Díaz. Tomás Díaz era oriundo de Grullos, pero vivía en Grau. Tenía una fábrica de tabacos en Cuba, era un adinerado. Pues claro, casar a una hija adinerada como el oficial, era una forma de posicionarse socialmente, ¿no? Y en la península estuvo años aquí, de hecho en expediente militar
sale un dato curioso, una reyerta que tuvo en un café en Grau, con 2 personas, se metió a mediar en la pelea y acabó dando bastonazos a uno, tuvo un juicio militar, tuvo que pagar una indemnización, y bueno, no os lo cuento más porque si no, no lo hice. Pero bueno, fue una cosa interesante, ¿no? Lo curioso de todo es que este hombre, pues eso, empezó una guerra de Cuba y se metió en la guerra de África. En 1909 se inicia la ocupación africana, estamos en pleno periodo de imperialismo, las potencias europeas intentan ya desde la década de los 80 del siglo XIX ocupar África, Asia, hay unas tensiones entre Alemania, Francia, Inglaterra, Italia también toma parte, y España, pues porque no queda otro remedio, por prestigio internacional. Hay que pensar que el desastre de Cuba, la moral de los españoles, de la política estaba por los suelos, pues como que no le queda otro remedio que entrar en Marruecos, ¿no? Había otras razones estratégicas, claro, si Francia ocupaba Marruecos, España estaría en medio del país, luego había también intereses económicos, había intereses mineros. El caso es que se fue ocupando lo que es el territorio marroquí actual. Desde 1909 es cuando sucede el desastre del Barranco del Lobo, el Monte Gurugú, que empezó muy vigente. Coincide con la Semana Trágica, cuando embarcan en Barcelona soldados para la guerra, que la guerra ya empieza a ser poco favorable a la población. Y este hombre, como es militar, pues le mandan para Ceuta, destinado a un regimiento de caballería, y van ocupando el territorio en dirección a Tetuán. Tetuán era un poco el objetivo inicial, Pues desde Ceuta a Tetuán, se toma Tetuán, y allí está, pues en el año 1912-13 es cuando se empieza a ocuparse. Normalmente el ejército español en Tetuán está rodeado. Se toman pequeñas posiciones defendiendo lo que es el territorio de la ciudad, pero realmente estaban sitiados y hostigados continuamente por los que llamaban pacos. Pacos eran los francotiradores que tiraban muy bien y hacían muchas bajas en el ejército. Y en este contexto, pues en una expedición de un convoy, en una vigilancia de un convoy, pues son atacados por un grupo importante de marroquíes, y al enfrentarse, pues este hombre muere. Como curiosidad, hay una fotografía del cadáver que está aquí en la revista. Rafael Mendible está enterrado en Tetuán, lógicamente no repatriaban los restos. Me imagino que esa fotografía la tiene la familia, se la enviarían para quedarse el último recuerdo, ¿no?, de la persona fallecida. Como es lógico, pues habría conmoción en Grau, un pueblo que se conoce todo el mundo, que ya en 1909 ya había fallecido otro militar de Grau, que incluso ya tenía ya una conmemoración. Pues meses después el pueblo de Grau decidió hacer una colecta y dedicarle una lápida que se colocó en la casa natal de Rafael Mendibil, que está fallecida de Villa. Esa lápida en los años 70, al derribarse la casa, la familia, bueno, en lápidas, no sé si alguien lo conoce, pero tiene un tamaño bastante grande, pues la familia no tenía sitio donde colocarla y se quedó en el ayuntamiento. Entonces, sucintamente, y para que no contar mucho más, esta es la historia de esta persona. Es una persona que vivió en 2 conflictos coloniales, que de una salió vivo y a la otra pues se quedó allí, de africana. Y nada más. Gusto. Bueno, y con esto más o menos era lo que teníamos que contaros, pero no podemos cerrar un poco el acto sin daros la oportunidad de, si queréis comentar algo, hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún piropo. Y si no, pues nada, repartimos la revista y ya tenéis que leer esta noche en la cama. ¿Alguien quiere intervenir? Dilo el uno, por favor. Pues entonces nada, pues repartimos la revista y eso, que esperamos contar con vosotros en todas estas actividades que se van a programar en los próximos meses. Muchas gracias.